Bendiciones, que el Señor le bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por un nuevo día y vamos a compartir un mensaje de parte del Señor, pero primeramente vamos a poner la palabra en manos del Señor. Padre eterno, Padre bueno, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Dios. Que sea usted, Dios del cielo, hablando a nuestras vidas, Señor, que sea usted dándonos, Dios, esa agua de vida eterna a cada uno, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Compartimos una palabra del Señor que la podemos buscar en Juan capítulo 4. Dice una mujer samaritana. Vamos a ver el versículo 6. Vamos al versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y les dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí ellos. Vamos a exponer este tema. De repente esta mujer era samaritana, como dice la palabra del Señor, era de Samaria. Y Jesús era judío. Y ella tenía un concepto de que los judíos y ellos no se llevaban entre sí. El concepto de esta mujer era de esta manera. Pero Jesús no miraba como ella estaba mirando. Jesús la vio sacar el agua de este pozo y él le pidió agua a ella: dame de beber. Y cuando ella ella le dice de esta manera a él, porque no se llevaban para el concepto de ella, pero para Jesús no. Y Jesús le dice, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. El agua que ella estaba sacando solamente era para saciar una necesidad de alguien que tiene sed. Jesús le pide agua porque estaba cansado de caminar. Y Jesús le ofreció a ella agua de vida. Esta mujer tenía el concepto de que ella se llevaba mal contra los judíos. Pero Jesús tenía algo grande. Era un don que Dios le da al ser humano cuando uno conoce esa agua viva. Él le dio un don como nos da a nosotros, de amor al prójimo. Esta mujer dice que tenía 5 maridos, pero cuando Jesús le dice todo esto a ella le dice que era como algo que ella, no sé en qué manera ella lo quiso de repente decir. Pero ella dice, responde ella y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho la verdad. O sea, ella le habló a Jesús una verdad. Pero Jesús estaba tratando con ella, diciéndole las cosas para que ella se diera cuenta quién era Jesús. Y ella se dio cuenta de que cuando le dijo cuántos maridos tenía, ella se dio cuenta de que era un profeta. Y dice que nosotros, ella le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y dice: nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era lo que ella le decía. Jesús le responde: mujer, créeme que
la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adorarán lo que no sabéis. Dice, no, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo me imagino la reacción de esta mujer cuando escucha estas palabras de Jesús. Ella quedó tan sorprendida de mucha sabiduría, porque Jesús le estaba hablando algo que era del agua viva, de lo que él estaba dándole a ella, era una salvación, del concepto que ella tenía de no llevarse con los judíos. Jesús no estaba viendo eso, sino que él quería ganar esta alma. Él quería que ellos se arrepintieran, él quería darle a ellos esa agua viva que era él. Y entonces ella, viendo todo esto, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, y cuando ellos regresan, ella está hablando con esta mujer y le dice los discípulos que Jesús comiera. Y Jesús le dice de esta manera: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La comida que él estaba comiendo no era la comida que estaban comiendo los discípulos. Los discípulos habían ido a comprar comida, dice la palabra. Pero Jesús estaba dando la salvación a esta mujer y a estas personas, porque ella fue y les dijo a ellos lo que Jesús estaba hablando. Y como Jesús le dijo todo lo que ella estaba viviendo, entonces ella se quedó sorprendida y ella sintió en su corazón que tenía que enseñarle a los demás de que Jesús era el Cristo. Ellas se fueron a buscarlos, regresaron, y cuando vieron a Jesús creyeron aún más de lo que la mujer le había contado. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre, iglesia? Que vayamos a predicar su evangelio, que alcancemos estas almas, que a pesar de que esta mujer tenía un concepto errado, porque Jesús no la estaba echando, porque para él todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Él se acercó a ella a pesar de la condición de la que ella estaba. Él no la vio ni la juzgó. Simplemente llegó y le habló la palabra, que él era la fuente de vida, el agua de vida. Esa agua que ella estaba tomando le saciaba la sed en un momento. A Jesús también, pero a él, el agua que él le iba a dar a ella era una agua de vida, que era para la eternidad, donde ella no iba a tener más sed, no iba a tener más necesidad. Si Jesús entraba a su vida, si Jesús entraba a estas personas, no iban a tener más necesidad de lo que ellos estaban pasando. Entonces, cuando vemos esto, Jesús vino a traer esa agua de vida para aquellos que no le conocen, para aquellos que están pensando en otras cosas. Ellos decían: adoramos en el monte de Jerusalén, pero nosotros podemos adorar al Dios vivo. Ellos adoraban para ellos mismos. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando ellos no mirar a ellos como judíos, esa adoración no, yo sé de dónde llegaba, pero cuando ellos le conocieran a Jesús, entonces ellos iban a adorar en espíritu y en verdad, porque habían conocido la salvación que Jesús le fue a dar, le fue a llevar en ese momento a esta mujer. Y esta mujer le dice a los demás: mira lo que hizo Jesús, mira lo que me estaba diciendo este profeta, yo creo que él es el Cristo. Pues ese era el Cristo que le estaba predicando a ella como mujer samaritana. Entonces, él no vino a hacer la voluntad del hombre. Los discípulos fue a comprar comida para la necesidad que tenían. Pero Jesús no había ido a eso. Jesús fue a llevar el agua de vida eterna a este lugar. Cuando vemos esto, cuando Jesús hace cambio en nosotros, tenemos que llevar esa agua de vida. Esa agua que otros están necesitando porque tienen sed
y hambre de Dios. En estos tiempos muchos tienen sed de Dios. Hay gente con necesidades, hay gente que necesita esa palabra de aliento, de esperanza. Y el pueblo de Dios no puede ir a comprar comida, porque esa comida solamente será un momento, para un tiempo. Pero mientras tanto, amada iglesia, el Señor ha dicho que no solo de pan va a vivir el hombre, tenemos que predicar el evangelio, porque también nosotros podemos vivir de la palabra, de lo que Dios ha dicho en su palabra. También Él nos alimenta. Estos discípulos de repente no vieron a Jesús. Él vieron a Jesús con esta necesidad, pero Jesús estaba viendo una mujer que tenía otra dificultad, otra necesidad opuesta a su voluntad. Y cuando Él llegó, Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Para eso Él había ido a Samaria. Cuando Él se encuentra con esta mujer empezó a entender cosas que de repente no había entendido. Pero ¿para qué es el evangelio? Para libertar a estos pueblos, para libertar a aquellos que necesitan una palabra de aliento, llevarle al Salvador a su casa, hermanos. Para eso el Señor nos llama. Dice que en el momento en cuando ellos vieron esto, dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya viene la siega. Mira lo que estás haciendo en tu casa, mira lo que estás haciendo en el ministerio en casa, mira lo que estás predicando, el evangelio que estás predicando, y que muchos se están convirtiendo al Señor. Sigue predicando ese evangelio que el Señor te ha enviado ahora desde tu casa. Creo que ahora es el tiempo de seguir predicando a Cristo como nuestro Salvador, porque hemos sido resucitados con Cristo. Y cuando uno siente la pasión por el amor que Dios nos ha dado, cómo nos ha salvado, cómo nos ha redimido, ahora podemos tener conciencia de que tenemos a un Dios que ha hecho todo por nosotros, aún en la maldad del hombre. No importa, sigue predicando a Dios como el único Salvador que vino a traer salvación por gracia, por fe, para que tú y yo seamos salvos. Asimismo hay otras personas que tienen sed y hambre y que por gracia también sean salvos. Iglesia del Señor, no te detenga en medio de nada. Sigue predicando este evangelio. Dice que y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque en él siembra gozo juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero y dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo les animo y les exhorto. Cuando ellos vieron esto, ellos empezaron a creer en Jesús. Y es importante, hermanos, llevar este evangelio del Señor, porque cada día el Señor nos da palabra para compartir con otros. Usted no sabe la oportunidad que Dios le está dando para grabar un mensaje para el reino, para que estas almas vengan al arrepentimiento, para que estas almas reconozcan a ese Jesús que salva, que verdaderamente Él es el único que tiene la vida eterna. No hay otro como Él. Y ese evangelio, amado, sigue predicándolo. Dice que, y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, le decían a la mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Cristo Jesús vino a salvar el mundo. Y ese evangelio, cuando ellos estaban viendo otras cosas, los discípulos estaban viendo otras cosas, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Aún en las dificultades podía Jesús tener hambre, pero el hambre ¿de qué? De ganar almas para el reino de Dios. Ese anhelo que tenía por ganar estas almas para el reino, de hablarle a ellos de quién era Cristo, quién era Él como maestro, como profeta, quién era el Hijo de Dios. A eso vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. ¿Y a qué nos llamó Jesús? A hacer su voluntad en la tierra como en los cielos. Nosotros le vamos a adorar en el cielo en espíritu y en verdad. Y en este tiempo tenemos que adorarle aquí también en espíritu y en verdad, porque ese Jesús está con nosotros. Y cada día ese espíritu se llene de esa voluntad de Dios, que cada uno de nosotros prediquemos en todo momento, en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo,
que nada te detenga, que no haya trabajo por delante de Dios. Estos discípulos fueron a buscar algo que ellos necesitaban y pusieron primero la comida, pero Jesús puso esta vida, estas almas primero. Ellos vieron esto, Jesús vio esto primero que lo que ellos vieron. Así mismo nosotros estamos viendo muchas cosas antes de mirar a Jesús y de ver las necesidades que está pasando muchas personas que hoy están necesitando a Jesús. Para que les predique a alguien, que alguien le diga, mira, Jesús vive y en medio de tu angustia Jesús se glorifica. Pero en medio de todo, créele que Él es un Dios que jamás te dejará solo, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él con todo te va a recibir. Nosotros tenemos que predicar al Dios que vive, al Dios que nunca nos ha desamparado. Usted y yo somos testigos de Jesús. Y si Jesús ha resucitado en nosotros, entonces seamos testimonios a otros. Llevemos ese evangelio de salvación en medio de tanto dolor. Muchas personas pidiendo oración porque tienen una persona que está en medio de esta necesidad, de esta angustia, de este momento de dolor, donde pierden a un ser humano, donde pierden a su familia, donde muchos están contagiados. Jesús te está invitando a predicar en medio de todo, por medio de redes sociales, por medio de Facebook, por medio de cualquier instrumento que pueda conectarse con el ser humano. Agarra tu teléfono y predica el evangelio. Pero el Señor también te ha separado para que vengas al templo del Señor y puedas llevar un evangelio igual. No te detengas, sigue adelante, anímate. El Señor sigue predicando su evangelio. Esta necesidad de esta mujer fue saciada y más nunca iba a tener sed. Así fuimos saciados tú y yo. Y hoy podemos decir que hemos tomado de esa agua viva que es Jesús en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque ha sido Él el que lo ha hecho todo. Como dice su palabra, siempre va a haber un sembrador de su palabra. Y le damos gracias porque alguien sembró a Cristo en nuestros corazones. Cuando yo recibí el evangelio del Señor, fue sembrado por un apóstol, por un hijo de Dios, por un pastor que se preocupó por mi alma. Y yo recibí el evangelio de Jesús. Y hoy lo puedo predicar porque puedo testificar que así como Él recibió esa liberación, como Él recibió esa palabra de vida, Dios también de lo mismo que había recibido y lo comparte con cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Asimismo nosotros tenemos que dar gracias. Así como recibimos de gracia, iglesia, demos de gracia. Que el Señor les siga bendiciendo de gran manera y que cada día nos esforcemos para seguir a Cristo. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.